es Toyota. Aplican restricciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Mire este programa en nuestra aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. Descárguela gratis. Exa FM y Democracia TV, todos nuestros contenidos en una sola aplicación. Exa Ecuador. 7:37. Entiendo, señores invitados, que el señor fiscal tiene bien complicado el panorama de su protagonismo en lo que continúa de esta macroinvestigación que va a tener y debe tener naturalmente sus víctimas por obra de la ley y por obra del castigo social. El representante o el acusador particular, doctor César Montúfar, exparlamentario muy conocido, menciona que la principal responsabilidad ética que tiene el doctor Vaca Mancheno es hacerse a un lado por los antecedentes que se publicitó, pues no, y es muy conocido. Ser un asesor político del presidente de la República. Para muchos dirán, muchos de los sectores de oposición, muchos dirán, mencionado de alguna manera por el artículo 369 del código que acabo yo de analizar, también tendría, digamos, una responsabilidad impresionantemente grande. El tema es que partamos de lo que se hizo ayer. ¿Quiénes salieron realmente perdidos ya en el tema, indiciados abiertamente, señalados ya y obviamente exigidos? Y en este caso debería ser la mismísima vindicta pública la que deba actuar, manifestando, doctor Medina, jurídicamente, cambiemos, revaloricemos el peso de las acusaciones que ustedes las conocen como una reformulación de cargos. Doctor Medina, ¿cómo ve usted esta circunstancia que nos ha descrito de alguna manera de forma contundente el doctor César Montúfar? Muy buenos días, y buenos días para el distinguido periodista José Hernández. Gracias, Gonzalo, por la invitación y un placer compartir esta mesa con el doctor Hernández. En lo que toca a su pregunta, se ha ido cerrando y estrechando cada vez más el círculo que aprieta al señor Glass. Y los acontecimientos del día de ayer van precisamente en esa línea. Desde luego, yo comparto con un criterio de un ilustrado jurista, el doctor Ernesto Albán Gómez, que hace pocos días publicó en El Comercio un artículo en cuanto a este tema que señala que el método adecuado en este tema habría sido perseguir de inicio los delitos, por ejemplo, de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, peculado y a lo mejor el mismo de organización para delinquir, que está muy cerca del de asociación ilícita, por el hecho de que este tipo de infracción, la asociación ¿Cuándo ilícita, formuló este comentario? Fue, creo que la semana pasada, en un artículo muy sesudo, como corresponde. En El Comercio. En El Comercio, por el hecho, decía,
de que la asociación es una infracción medio, un delito medio para cometer otros delitos. Porque una persona se concierta o se pone de acuerdo con otra persona con el propósito de cometer otros delitos, que son los hechos de fondo, que podrían ser los que acabo de señalar. Usted está describiendo el contenido del 369 del COI. Por eso es que creo que frente a este cúmulo de evidencias, a este cúmulo de evidencias que han llegado, según dicen, de pocos días a esta parte, lo que procedería era lo que usted ha señalado, o es lo que usted ha señalado, una reformulación de cargos que permita ubicar realmente cuál es la trama delictiva que ha ocurrido y por otra parte, eso podría dar opción para que se postergue el término de la instrucción fiscal por 30 días más, en que se podrían ultimar la investigación de los datos que han llegado a la Fiscalía. Me refiero particularmente a los datos venidos desde el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, porque pienso que en esos datos estarán muchos que señalan el camino de los dineros que fueron entregados. Y eso entraña una adicional cooperación por parte de países e instituciones bancarias en los que se podría naturalmente esclarecer incuestionablemente a dónde mismo fueron a dar esos dineros. Y este fiscal, el actual, el doctor Vaca Mancheno, es el que está obligado desde el lado de la ciudadanía o de la vindicta pública a reformular o a solicitar que el juez reformule estos otros cargos y aplique el 369 que queda que queda clarito como delincuencia organizada. Ese es el espíritu del 369. Creo que la conciencia nacional, porque yo sí pienso que el fenómeno de la corrupción ha penetrado al cuerpo social. Y entonces hay una real preocupación del gran conglomerado ecuatoriano por este fenómeno, que ya no es excepcional, sino lo que llaman sistémico. Y, pues de otra parte, la aplicación de la ley. Usted ha hecho mención a una disposición. Quiero referirme a su preocupación. Y yo personalmente no pienso que el doctor Vaca, el fiscal general, a estas alturas del partido, hablando en términos deportivos, vaya a hacerse de lado. Pudo haberse hecho en el inicio, pero cuando ya ha corrido tanta agua bajo el puente, me parece muy grave. Y no creo, personalmente, que vaya a ocurrir que se haga un lado en un asunto de tanta trascendencia. No creo que ha habido gravedad. No creo que ha habido en la historia política del país hechos de tanta trascendencia, de tanta importancia, que tanto efecto han producido en el cuerpo social nacional y en el orden internacional, que lo que hemos conocido en estos últimos tiempos. Pero no resulta más atinado estratégicamente de parte del doctor Vaca hacerse a un lado antes que el 369 le coja desde a él. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Sí, pero también hay que pensar que un funcionario de las altas responsabilidades de un ministro fiscal
y en materias tan complejas como las que estamos señalando, pueda de golpe y porrazo asumir la responsabilidad de pronunciarse respecto de este hecho. Los procesos se van conociendo desde el inicio en cada incidente procesal que ocurre en el camino de estos procedimientos. Por eso, personalmente pienso que a estas alturas del partido, repito, resulta, no sé, desde mi punto de vista, difícil que pueda ocurrir dar un paso al costado por parte del fiscal general. Porque yo releyendo, y es de su conocimiento, como no puede ser de otra manera, el espíritu de la delincuencia organizada constante en el 369, doctor Hernández, bienvenido al colega periodista. Ejemplo de tarea. La persona que mediante acuerdo o concertación, vayan pensando, vayan ustedes, señores estudiantes de jurisprudencia, distinguidos abogados de la República, penalistas, 369, delincuencia organizada, artículo que pertenece al Código Penal Integral. Exactamente antes del 370 que se refiere a la asociación ilícita. Así es, sí. Así es, le ponen al más grave antes que, ¿no? Antes. Pero le ponen de vecinos, sí, para que, muy buena obra, digamos, para los legisladores, ¿no? Delincuencia organizada, cuando la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de 2 o más personas, que de forma permanente o reiterada financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, serán sancionados con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Lo que se sugiere, doctor Hernández, es que en la revaloración de que tenga que hacer, entiendo yo, el señor fiscal en ese pedido o el juez, se mencione el artículo 369 como causal fundamental y no el 370. Gonzalo, buenos días. Doctor Medina, buenos días. Y a su audiencia, Gonzalo, buenos días también y muchas gracias por la invitación. A ver, es evidente que lo que se oyó ayer amplía el marco de los delitos cometidos presuntamente por el señor Glass, su tío y algunos funcionarios que fueron ayer nombrados. Luego estaríamos pasando de la asociación ilícita en la cual el fiscal se ratificó a delitos que tienen que ver, por ejemplo, que están codificados, el cohecho, la concusión, el peculado. Eso significa, Gonzalo, que aquí lo que tenemos es un marco que ahora que está ante la sociedad y ante el cual el señor fiscal está absolutamente condenado, forzado a actuar y a actuar en derecho, por una razón muy sencilla. Todas las coartadas políticas, evocadas, aludidas y de alguna manera utilizadas por las personas que están involucrados en estos actos de corrupción, todos estos hechos no dependen en este momento y lo sabíamos que no dependían de lo que hiciera o dejara de hacer meramente el fiscal general de la Nación, por una razón muy sencilla. Todas esas pruebas, al mismo tiempo que están aquí, están en Brasil y están en Estados Unidos. Luego, es evidente
que si el disco magnético que le fue entregado, el disco informático que le fue entregado al fiscal, o que le llegó al fiscal y que tenía que abrir, y para el cual el fiscal, en vez de ir o delegar a alguien para la apertura de ese disco, prefirió ir a sentarse a ver qué pasaba en la audiencia de Fernando Villavicencio, es evidente que ahí el fiscal dio una prueba fehaciente de dónde están sus prioridades. Pero al mismo tiempo, si el fiscal general no actúa, esas pruebas no las puede ya absolutamente evadir y no las puede ocultar. Esas pruebas van a salir por otro lado. Y el fiscal va a estar inmerso, si no actúa, en delitos, por obstrucción a la justicia y otros delitos, doctor Medina, que usted sabe mejor que yo. Es decir, ahí el fiscal en este momento está presionado. Por eso yo creo que, digamos, que el debate sobre si el fiscal tiene que ir para allá o tiene que ir para allá, en este momento, Gonzalo, es un tema más de lo que oímos ayer. Es decir, ya el país, la opinión no solo nacional, sabe lo que dijo el señor es responsable de Odebrecht en Ecuador, y lo que dijo Gonzalo deja por absolutamente desbarata el sistema de defensa que había utilizado el vicepresidente de la República, Jorge Glass, cuando dijo Gonzalo, y esto basó su defensa en 3 argumentos, ¿no es verdad? El primer argumento es mi tío que responda por lo que hizo, ¿no es verdad? Mi tío fue, si él utilizó mi nombre, allá él, ¿no es verdad? Lo hizo. Y lo dijo. Y utilizó otro argumento que es que a él le tienen que probar, ¿no es verdad? Que no había ninguna prueba contra él. Y también dijo el señor Glass que los que lo acusaban, ¿no es verdad?, era la gente que él se había encargado de sacar a patadas de su oficina en el Ecuador. Ya, ayer todos estos argumentos, de una u otra forma, fueron absolutamente respondidos y diríamos eliminados por lo que dijo el señor Consensado dos Santos al hacer al dar su testimonio desde el consulado ecuatoriano en Sao Paulo. Y todo esto, Gonzalo, lo oyeron los jueces de la Corte Nacional. Entonces, aquí estamos ya ante otra situación jurídica y otra situación política. Uno, el señor Jorge Glass ya no tiene las coartadas, de alguna manera, y en este momento tiene hechos ante los cuales tiene que responder. ¿Por qué? Porque lo que se sabe, Gonzalo, es que la Odebrecht no solo corrompía, sino que tenía un sistema tan eficiente que le permitía consignar absolutamente pruebas para que aquellos que habían sido coimados no pudieran ulteriormente negar que habían sido coimados. Es decir, esta empresa no solo corrompía, sino que se aseguraba, tenía logística suficiente y mecanismos para asegurarse de que los coimados no podían absolutamente después decir yo no recibí, yo no estuve en este negocio. Así que, Gonzalo, me parece que el tema aquí es que la situación desde ayer cambia fundamentalmente porque ya no estamos en las retóricas del señor Glass, ya no estamos ahí. Ya pasamos las especulaciones. Ya, no, es que tampoco había porque sí, parecía. No, claro, parecía. Para el público porque parecía. Es correcto, porque el señor Glass convirtió todo esto y el expresidente Rafael Correa, de la misma forma. Recuerde usted, Gonzalo, que ellos empezaron, y antes, todo esto ha tenido un proceso absolutamente grotesco, cuando recordamos, por ejemplo, que antes de la elección, usted recuerda que hubo las acusaciones, y ya se sabía que Jorge Glass, de alguna manera, tenía que responder en alguna medida, en algún nivel, y no sabíamos exactamente en qué estaba y hasta dónde involucrado, sí.
pero resulta que ya se sabía que él tenía que responder. Y sin embargo, el presidente Correa, recuerde usted, que dijo que este tema, si hay que hablar, hablaremos después de las elecciones. Recuerde usted, lo que era importante para ellos era que Jorge Glass fuera elegido y que después se respondiera. Es decir, ellos también sabían, porque muchas de estas pruebas Gonzalo las había recibido Galo Chiriboga. Entonces, acá tenemos... ¿Usted colige o hay manera de probar aquello? De que en la temporalidad en que fue fiscal Galo Chiriboga, usted recordarán, y los oyentes recuerdan, que él hizo un viaje dilatado realmente a la ciudad de Nueva York y creo que se dio su vuelta por Washington también. Creo que a Brasil también. A Brasil también. Entonces vino súper enterado de las cosas y la Secretaría Jurídica del gobierno norteamericano le entregó a él sendas copias de lo que tenían ellos en su poder, producto de la investigación que habían realizado. Ellos saben todos los milagros nuestros, usted lo sabe perfectamente, compañero periodista. A ver, no solo que Galo Chiriboga recibió, ¿usted recuerda que de pronto nadie sabía portugués en el país y terminó diciendo que no habían entendido, entonces que pedía? O sea, hubo aquí un teatro del absurdo absolutamente instalado, en el cual a la gente, a los ciudadanos, o sea, el gobierno del presidente Correa los miró como realmente, como no merece, es decir, en unos insultos realmente... sin darle motivo, nos acabó, pues. Yo creo que subestimó, digamos. O sea, si era la visión, Gonzalo, tape, que eso no se ve, ¿no es verdad? O sea, con la mano tapo el sol. Pero Gonzalo, todo esto lo que ha hecho el señor Glass, el señor Correa, que ayer también fue nombrado, lo que han hecho, Gonzalo, es ganar tiempo. Pero todo esto ellos lo sabían. ¿Usted no recuerda que Alexis Mera también fue a Brasil? Así fue. Ayer fue nombrado Alexis Mera, cuando el señor dijo, Consensado dos Santos dijo que el señor Alexis Mera, a través de Carlos Pareja Cordero, habría recibido, más exactamente, le pidieron $5 millones para Alexis Mera, terminaron negociando, es que esto es increíble, 3.5 millones de dólares. Y él agregó que él no sabe... Hizo una rebaja bastante considerable. Él no sabe... El doctor Alexis Mera. No, es que Gonzalo, él mismo dijo que él no sabe si Alexis Mera los recibió. Pero él sí habló del señor Carlos Pareja Cordero como siendo la persona que le pidió para Alexis Mera, pero él agregó y lo dijo en forma clara que él no sabe si Alexis Mera los recibió. Pero, entonces, aquí, Gonzalo, toda esta trama ya se sabía. Que aclare, ¿no? Vamos a terminar, Gonzalo, agradeciéndole a Odebrecht, que fue la empresa corruptora. Sin Odebrecht no sabríamos todo esto. Es absolutamente aberrante. Históricamente tenemos que agradecerle es aberrante llegar a esto. Es decir, la empresa que corrompió a funcionarios ecuatorianos para lograr 5 contratos, hasta ayer eran 5, de lo que dijo el señor Consensado dos Santos, 5 contratos, y repartió coimas por $32.1 millones. Eso fue lo que él dijo. ¿No? Me estoy refiriendo a lo que él dijo. La justicia tendrá como valorar, evaluar, cotejar todas este testimonio del señor. Pero eso fue lo que él dijo. Entonces, vamos a terminar agradeciéndole a Odebrecht, porque sin Odebrecht estaríamos recibiendo de la parte de Jorge Glass, de su tío, y de otros funcionarios que ayer fueron nombrados, el señor Albornoz, el señor Poveda, fueron nombrados ayer. Bueno, estaríamos recibiendo lecciones de ética y moral hasta este día. Hasta este día. Entonces, Gonzalo, es inverosímil, y ayer quedó una cosa, y termino con esto. Es inaudito, ¿no? Termino con esto, Gonzalo. El gobierno del presidente Correa le vio tanto la cara de ignorantes, nos maltrató tanto a los ciudadanos. No quiero ir en epítetos más allá, pero le vio la cara de ignorantes y de bobos al pueblo, a los ciudadanos, que el señor Glass dijo que su tío habría recibido $13 millones
Él no sabe para qué, ni cómo. Que él recibió porque tenía, recuerda la primera versión que recibimos. La primera versión que recibieron los ciudadanos es que el señor Rivera recibió dinero porque tenía contactos con un alto funcionario del gobierno del Ecuador. Esa fue la primera versión. Bueno, resulta que el único funcionario era el señor Glass y resulta que el señor dijo que él no sabía de qué le estaban diciendo. Y ayer el señor mostró cómo funcionaba esto, cuándo conoció al señor Rivera, cómo llegó el señor Rivera a su oficina, cuánto le pidió, qué le mostró para convencerlo, que también le habría dicho que ya los chinos les estaban dando dinero. Es decir, ayer el porcentaje de 4% que pidió para los contratos y según el señor Consensado dos Santos terminan en 1% y después suben a 1.3%, por la inflación debe ser, sí. ¿no es cierto? Entonces, el señor después de 1 ya dijo, bueno, subime un poco, 1.3%. Sí. Esto que contaron ayer, donde uno se queda absolutamente perplejo de ver cómo se montó esta trama de corrupción. Bueno, ayer se entendió, para los que no habían entendido, por qué el señor Rivera, al parecer, fue coimado. No por él, no por lo que él supuestamente no sé en dónde operaba, sino porque él operaba, según el señor Consensado dos Santos, de acuerdo con el señor Glass. A pedido del vicepresidente Glass, sí. Y eso que se le escapó, para mi modo de ver, se le escapó a alguien decir al mismo Glass, dígale que estaba pidiendo a nombre del gobierno del presidente Rafael Correa. Pero oigamos esto vía videoconferencia, las declaraciones de José Consensado Santos fueron contundentes contra Jorge Glass y su tío, pero también creo que hundió a Carlos Poli y salpicó, como dice José, a Alexis Mera. El compañero Fausto Yepes desde Teleamazonas hizo una excelente revisión de este capítulo en la última parte de las novedades de Odebrecht. El testimonio anticipado de José Santos Filo de Odebrecht acorrala a exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa y pone en jaque al vicepresidente de la República, Jorge Glass, ahora acusado de haber solicitado dinero para las seccionales de 2014. Santos dice que Jorge Glass pidió $1 millón para la campaña de 2014 a nombre de la presidencia de la República. La supuesta relación data de 2011, después de la expulsión de Odebrecht del país y cuando la constructora buscaba formas para regresar. Santos dice, Ricardo Rivera me buscó en julio del 2011, dijo que era la persona que intermediaba los negocios del sector estratégico para Jorge Glass. El fiscal Carlos Vaca prefiere la prudencia. Hay acusaciones nuevas que no conocía Fiscalía, es una información que tiene que valorar Fiscalía y que es una información muy delicada. Sobre esta relación entre Glass y su tío, las versiones de los delatores coinciden en desmentir la supuesta lejanía relatada por Jorge Glass. Para Santos Filo, Jorge Glass y Ricardo Rivera son hermanos siameses, se alimentan y respiran por el mismo cuerpo, no hay diferencia entre ellos, dijo. Tanto que Ricardo Rivera habría sido el vínculo entre José Santos y Jorge Glass. Santos da fe de que Ricardo Rivera pidió $2 millones para darme acceso a Jorge Glass, que era ministro de Telecomunicaciones. Resolvió el regreso de Odebrecht. La pregunta es, en el proceso hasta el momento, ¿el ingeniero Ricardo Rivera ha recibido algún centavo? La respuesta es no. Los pagos a Rivera garantizaban acceso directo e incondicional a Glass. Era ministro y luego vicepresidente. Tenía 2 a 3 reuniones al año. Lo cierto es que el vicepresidente no ha negado que el exdirectivo de Odebrecht llegó hasta su oficina. Santos cuenta que la relación con el vicepresidente iba viento en popa. Cuando hablamos con Glass, yo entraba sin registro a la vicepresidencia de la República. Prendía la radio y en la tablet escribía, ¿ya hiciste los pagos?
El testimonio anticipado del también llamado colaborador número 1 de Odebrecht fue aún más explícito. Asegura que se negoció 1% de coimas si ganaban contratos de Odebrecht. Se subió a 1.3%. Rivera dijo que habló con Glass y que el pago no podía ser menor al 4%. Es el inicio de un conjunto de investigaciones que ya se han abierto. Y es que Ecuador ha sido una experiencia distinta para los empresarios brasileros. Santos dice, trabajé en 10 países, nunca tuve acceso directo a un vicepresidente de la República, salvo en Ecuador. Pero José Concensao Santos no concentró sus influencias únicamente en la vicepresidencia, ministerios y lobistas con buenas relaciones con el gobierno. El Contralor General del Estado de entonces, Carlos Polit, era clave para que Odebrecht regrese al país, soborne y gane contratos. Santos dice que Carlos Polit fue al grano, amenazaba todo el tiempo. Le dijo que las glosas solo las sacaría si le pagaba $6 millones para él. Y que Polit le pidió 6 millones por desvanecer las glosas y $4.1 millones por los exámenes especiales favorables en la Contraloría General del Estado. Y Santos dice que Polit recibió los pagos en efectivo en su suite del Swiss Hotel y en el conjunto Miravalle en Tumbaco. No quería depósitos en cuentas. Y esta delación concluye que megaproyectos, emblemáticas obras de la Revolución Ciudadana, llegaron a feliz término con Odebrecht por la vía del pago de sobornos. Es el caso del poliducto Pascuales Cuenca, refinería del Pacífico, la remoción de tierras, acueducto La Esperanza, el trasvase Daule Vinces y la hidroeléctrica Manduriacu. Santos hizo una cronología de la trama corrupta que operaba para cada uno de estos proyectos. Odebrecht también condicionaba el pago de coimas a que el Estado ecuatoriano pagara por los avances de obras de la empresa. Hoy nos hemos enterado que quien gobernaba los sectores estratégicos era el representante de Odebrecht en el Ecuador. Trama similar utilizada para el regreso de Odebrecht a Ecuador. Esta dinámica operó en cada uno de los 5 proyectos. Odebrecht ofertaba pagos, preparaba pliegos y ganaban los mal llamados concursos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Excelente trabajo de Teleamazonas y de Fausto. Felicitaciones. Una recopilación exacta de lo que nos duele conocer los ecuatorianos. Doctor Medina, lo que ha estado haciendo la Fiscalía es una pantomima de investigación. Porque mire por dónde salen las cosas. Salen desde el Brasil. Me refiero a los periodos de Chiriboga y al actual, porque no podemos culparle al fiscal de Lima. Es que esto también tenemos que reclamar, pues. Y entonces, ¿para qué está el 317 del COI, el artículo 42 del COI? ¿Qué pretendería hacer en una potencial revaloración de las acusaciones el señor fiscal? Por eso es que más bien lo bueno sería que se excuse, pues. ¿Y ahí qué tocaría? Y a la parte procesal, administrativa de justicia, ¿a quién le correspondería tomar a su cargo la continuación de esta verdadera investigación? Que ahora sí tiene todos los elementos, pues. Gustavo Medina López. La llegada de la información desde Brasil primero y desde los Estados Unidos después, porque creo que esa fue la secuencia, no podían ser soslayadas por parte de la Fiscalía. De suerte que estaba condenado a hacer la investigación. Digo condenado figurativamente, claro, desde luego, porque un asunto de esta naturaleza ya no podía ser tapado, como señalamos en el lenguaje vulgar. Luego van viniendo concreciones de esa información. Hay que saber desde cuándo
Esos datos o esas informaciones llegaron a la Fiscalía Ecuatoriana. Pero el hecho práctico actual, por el decir del propio señor fiscal general, es que han llegado una serie de datos que configurarían otras percepciones. Por eso que he afirmado que frente a esta situación hay que aplicar lo que dispone el artículo 596 del Código Orgánico Integral Penal, que si usted lo tiene, yo lo tengo a la mano. No le ubico. 596. Es mejor. Sí. El 596. Le ubico. Malísimo para secretario. 596. Señora Verónica, si es tan amable mi hija. 596, estoy cerquita. Sí, claro. Y no me da para leerlo. A ver. 596. Reformulación de cargos. Si durante la etapa de instrucción los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos, la o el fiscal deberá solicitar a la o al juzgador audiencia para motivar la reformulación de cargos. Ahí está, doctor Vaca. Realizada la reformulación, el plazo de la instrucción se incrementará en 30 días improrrogables, sin que la o el fiscal pueda solicitar una nueva reformulación. ¿Está compelido el señor fiscal a hacer esto? Me parece que esa disposición es absolutamente clara y aplicable al momento procesal que este asunto está experimentando. Cuando en mi primera intervención hablé de que se va a tener que reformular cargos, vino a mi memoria precisamente la disposición que usted acaba de leer. Pero además de estas circunstancias, esto, reitero, permite al fiscal realizar algunas indagaciones adicionales, porque el CD o los CDs venidos desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, minuciosos como son los gringos, así es, minuciosos como son los gringos, y como deberíamos ser todos, tendrán datos sobre los caminos que siguieron en diferentes bancos de diferentes países los valores entregados por la empresa a la que reiteradamente nos hemos referido en esta mañana. En la reformulación de cargos, ¿puede el señor fiscal pedir prisión? Podría, naturalmente, podría pedir en el caso concreto, que se adopten medidas, pero para mí lo fundamental es abrir la posibilidad para completar, si es que algún resquicio todavía quedaría por aclarar sobre la base de la información llegada de última data, porque se dice que creo que anteayer o alguna cosa como estas, había llegado el segundo CD desde los Estados Unidos. Y entonces hay que darse tiempo. Y creo que el tiempo está determinado precisamente por la disposición que usted acaba de leer. A mi juicio, la situación es jurídicamente clara. Esperemos naturalmente qué ocurre
de aquí al domingo, porque parece que el domingo es el último día para ¿En qué podría optar por ese camino? que se podría optar para la aplicación la reformulación de esa disposición. Y Por sí, eso son expectantes. Claro. Estos, las respuestas que dé estos 3 días, hoy y los 3 días siguientes, ya. para efectos de saber qué mismo ocurre en este proceso que, vale reiterar, tiene muy preocupado a la conciencia ecuatoriana. Así es. Yo no creo, vuelvo a referir, que lo que ha ocurrido y lo que hemos conocido no haya calado profundamente en el corazón y en el pensamiento de los ecuatorianos. El periodista José Hernández nos dirá desde su particular punto de vista, el fiscal no tiene escapatoria a este momento. ¿Y si se queda en silencio? No, Gonzalo, a mí me parece que estamos delante de hechos, ¿no? O sea, yo creo que los hechos están ahí. El fiscal mismo, de lo que acabamos de oír, dijo, efectivamente, se conocen hechos nuevos y esperemos. ¿Eso genera pauta de que algo va a decir o que algo ya entendió, que no tiene él escapatoria y tendrá que actuar? Recuerde usted que en la anterior intervención, Gonzalo, dije que él está condenado. Así es. Condenado, es decir, está forzado, está impelido, está absolutamente obligado a actuar en función de los hechos porque él ya no tiene la llave del cofre. Aquí no estamos hablando de un cofrecito donde está guardada una caja fuerte donde solo él tiene el acceso. Las pruebas están en Estados Unidos y están en Brasil. Así que si el señor fiscal se le ocurriese, por alguna razón, mantener su espíritu de cheerleader de la Revolución Ciudadana y de absoluto militante a la Revolución Ciudadana y hacer que eso prevalezca sobre los hechos, él va a estar en problemas. Él va a estar en problemas, porque él también podría ser, a él se le podría endosar la obstrucción de la justicia o el desconocimiento de pruebas, todo eso, Gonzalo. Podría funcionarle con esta especie de banda que se ha instaurado. Gonzalo, el problema de los amigos del señor Glass, cómo actúan, eso, el señor fiscal tiene un papel institucional. Alguien decía ayer una cosa que me parece súper importante, porque después de esto vendrá a ser analizado obligadamente el tema del lavado de la banda, el lavado del dinero, el lavado que han logrado rescatar. Ese es un capítulo también que este momento debe ser de extremada preocupación, especialmente del señor fiscal. Gonzalo, yo creo que aquí se abren, o sea, desde ayer el panorama, y digo desde ayer, desde el punto de vista de la opinión pública, en el sentido de que ayer quedaron en evidencia una serie de hechos que la opinión en general no había oído o que estaban siendo absolutamente, de alguna manera, contrariados por el punto de vista político y la intervención del presidente Correa y del señor Glass. Es decir, su discurso, al parecer, tapaba una serie de evidencias que ya estaban y que ya se conocían. Bien, desde ayer eso no existe. Significa que desde ayer el panorama jurídico y el panorama político, Gonzalo, y cuando digo jurídico hablo del tema también judicial, hago referencia a los delitos que pueden de alguna manera estar conectados a lo que se oyó ayer. Es decir, ayer cambió un poco el panorama para la opinión pública en el sentido que ya se sabe, ya sabemos que hay una retórica del señor Glass que ya no le va a funcionar, ya tendrá que explicarse frente a los hechos y reitero que Odebrecht debe tener las pruebas de lo que dijo el señor Consensado dos Santos, porque esta empresa tomaba esos seguros para poder hacer que el que recibía no pudiera decir después yo no recibí. Ellos tomaban esas pruebas, tenían el sistema. Entonces, ellos deben haber aportado las pruebas de lo que dijo el señor.
Dos, si estas pruebas están, Gonzalo, quiere decir que desde ayer el señor Glass hay una retórica que ya básicamente quedó pulverizada. Un sistema de defensa político que ya no tiene curso. Y a partir de ayer, evidentemente, podemos ya ver una serie de cambios, Gonzalo, esto es como el juego de billar, es decir, hubo un golpe a una bola, esa bola fue a golpear a otras bolas y tenemos que ir a ver qué pasó en los otros. Cambia el escenario político, cambia el escenario de la consulta, cambia el escenario judicial, cambia la posición del presidente Correa, cambia la posición del señor Glass, cambia la posición del aparato de Alianza País, que ya no nos puede seguir con la cantaleta de que ellos son de las manos limpias y que todo esto es un ataque de los gringos o de la empresa corruptora, etcétera, etcétera. Ayer ya no cabe. Entonces cambian una serie de cosas, inclusive para ese bloque parlamentario, ¿no es verdad? Que hasta ahora, Gonzalo, hay que felicitarlo a ese grupo parlamentario de Alianza País, pues tiene una capacidad de ceguera y de sordera que es de récord Guinness. Es decir, es absolutamente inverosímil cómo han podido soslayar hechos, hacerse los ciegos. Han perdido la vergüenza, ¿no? Han perdido todo, no solo la vergüenza, Gonzalo, toda noción de lo político. Es decir, van al suicidio colectivo. Ver al señor presidente de la Asamblea, José Serrano, con la desfachatez de presentar un pliego de petición, de supuestas preguntas para la consulta popular, 33, Gonzalo, 33, donde no aparece ni el Consejo de Participación Ciudadana, ni la reelección indefinida, que el presidente ayer en su entrevista con CNN ratificó que van a ir en la consulta. Entonces, Gonzalo, toda esta desfachatez, toda esta forma de lavarse las manos, toda esta ceguera, toda esta sordera sistemática, todo este aliento suicida del grupo parlamentario de Alianza País, desde ayer, supongo que ayer tuvieron en alguna parte un remesón, y si no, Gonzalo, ya desde hoy se les puede dar por un grupo que conscientemente van al suicidio político. Viene el capítulo de lavado, me permito insistir, doctor Medina. Allí las cosas se ponen mucho más graves y pueden de alguna manera forzar a la constituyente, que sería la tabla de salvación del Correato. ¿Hay condiciones, señor presidente Moreno, les daría gusto para ejercitar una constituyente? No creo que busque su propio acabose. Él es un presidente muy popular y muy querido. Y él justo se preguntaba ayer, ¿no? ¿Qué pasó con este joven tan entusiasta que atacaba a los corruptos, que mostraba su esencia ética, sin dudar para nada? ¿Qué pasó con este? Refiriéndose al presidente Correa. ¿Quién le dañó? Como que dijeran en nuestra tierra imbabureña, ¿quién le dañó a este muchacho que era tan lindo? Este chiquillo, sí. Yo te decía, no te lleves con esos. Recuerdo algunas invocaciones de mis tíos. Tenga la bondad. Las investigaciones hasta aquí practicadas abren un verdadero abanico de figuras delictuales que podrían haberse cometido. Precisamente por eso ¿Cómo cuáles, doctor? El propio lavado que usted ha señalado, peculado, cohecho, concusión, de delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Abren un verdadero abanico y hoy la posibilidad de acumular infracciones que puedan llegar hasta los 40 años como máximo. Ese abanico está ahí. Casi tipo Brasil, ¿no? Entonces hay que seguir el camino recto para ir estableciendo qué figuras concurren en este panorama que día a día ha ido
clarificándose y que pueden haber pequeñas cosas que esclarecer sobre la base de los últimos datos. Ahora, ya en el tema de coyuntura, consulta popular. A mí me parece que esa consulta popular tiene dos temas fundamentales. ¿Cuáles son? El uno, la derogatoria de las enmiendas de diciembre del 2015, que no fueron aprobadas por el pueblo ecuatoriano. Fueron aprobadas con el nombre de enmiendas por la Asamblea Nacional y que se refieren a una serie de temas. Ahí está la merma de las facultades de la Contraloría del Estado. Está la situación subalterna en que se ubica a las Fuerzas Armadas Nacionales. Está el tema peliagudo de la reelección indefinida, aunque con palabrejas que dicen que no afectan al derecho, ese sí fundamental, derecho de participación ciudadana. Ese es el derecho político, a elegir y ser elegido, a intervenir no solamente en procesos electorales, sino en las decisiones que tienen que ver con el manejo de la cosa pública. De suerte que con una sola pregunta se podría estar echando abajo esas enmiendas, aunque esas enmiendas tienen un puntito que les salva. Recuerdan que en esas enmiendas se corrigió el lapsus de llamarles a los fondos de la Seguridad Social con fondos provisionales en vez de previsionales. Ese es el único punto, que además no es del todo trascendente. La segunda pregunta, los periodos de los funcionarios elegidos a través de este cuestionado órgano que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque hay naturalmente que enderezar la gestión pública de este país. Estas dos preguntas, más alguna adicional, sería el milagro de Moreno. Respecto de los mecanismos para subsanar la transición. Claro. Hasta que pueda producirse, y aquí debo ser claro yo, hasta que pueda producirse una asamblea constituyente que revise íntegramente la llamada Constitución de Montecristi, no propiamente en el asunto de los derechos individuales, que esto es una colección que además, como he dicho en este mismo canal, en este mismo medio, no es invención de los constituyentes de Montecristi, eso es de la conciencia histórica del mundo. Claro. Ahí están los derechos. Señor presidente, ya, lo que les pero lo que exhorta sí a todos sus hay que corregir sustancialmente para claro, retomar el Estado real de derecho, que signifique ejercicio del poder público claro, sujeto a normas, que signifique respeto de las funciones del Estado, preservando sobre todo la independencia de una de esas funciones, que es la función judicial. Okay. Esos asuntos naturalmente tienen que volverse a discutir. El rescate del pensamiento de Montecristi aludido ayer por el presidente Moreno es para mandarles contentos a los señores que visitaron el Palacio Nacional en nombre del partido en las actuales condiciones, pero digo, el rescate que aludió el presidente Moreno, ¿qué fin tendría? ¿Les mandó felices? Gonzalo, ¿O esperanzados? Le pregunto. Yo creo que el tema más allá de un tema funcional de coyuntura, que es al que usted alude, a mí me parece que el presidente Moreno, ese es su pensamiento vivo. Ese es su terreno político en el cual se va a su instalar. Ideología, su pensamiento permanente. Él se va a instalar ahí, Gonzalo. Ese terreno de Montecristi es tan ancho y vasto que le permite a él perfectamente estar ahí
y decir que él, lo que dijo ayer, que él es revolucionario, que él es progresista, que él, que la cantidad de derechos, es decir, ¿por qué, Gonzalo? Porque ese es un espacio político en el cual él va a sentirse cómodo. Va a sentirse cómodo hacia la militancia de país, hacia los movimientos progresistas que en algún momento fueron los que acompañaron al presidente Correa para ir a Montecristi, para hacer la renovación de todas las instituciones supuestamente. Lo que habrá que ver, más allá de la retórica del presidente en cuanto a dónde se sitúa, es cómo actúa. Y en eso da grima, y hay que anotarlo desde ahora, que si bien ha instalado un clima diferente en el país, y eso es verdad, también, Gonzalo, hay que ver lo que ha hecho con respecto a Venezuela, lo que ha hecho la canciller, la forma como él en su intervención en la ONU volvió de alguna manera a salvaguardar a Maduro, ¿no? Porque detrás de la no injerencia uno no puede absolutamente soslayar lo que son los atentados flagrantes y absolutamente terroríficos contra los derechos humanos por parte del gobierno venezolano. Y él se escuda detrás de la no injerencia, ¿no es verdad? Yo no me meto, los vecinos se pelean, yo no me meto, llamo a los organismos que tocan. Eso me parece una situación absolutamente criticable desde el punto de vista de la ética política, pero eso también le va a permitir Montecristi. Es decir, y yo creo que la restauración, o más bien el programa político, la manera como Lenín Moreno va a resituarse en el panorama político, él necesitaba un espacio político, y ese espacio es, volvamos al origen, es una falacia, Gonzalo, porque en los 2 primeros años que se instaló el gobierno del presidente Correa, del 2007 al 2009, que comprende la nueva Carta Magna del país, la Carta de Montecristi, fue donde se montó el sistema de Correa. Entonces ahora todos los amigos que estuvieron allá, ¿no es verdad?, que ayudaron a montar el sistema autoritario, que le dieron toda la prelación al sistema hiperpresidencialista, que metieron delegados del sistema ejecutivo en cada institución del país, que convirtieron al presidente Correa, con nombre y apellido, en el señor dueño de esas instituciones, ahora pretenden decir que fue Correa el que las mal utilizó. Yo creo que la Carta de Montecristi hay que revisarla, porque la Carta de Montecristi, Gonzalo, contiene absolutamente el hiperpresidencialismo y contiene el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana no es un invento de después, eso fue un invento de Montecristi, y ahora van a decirnos que fue mal utilizado. No, Gonzalo, no fue mal utilizado. Ese diseño institucional es perverso frente a la democracia, es perverso frente a la división de poderes, es perverso frente a lo que constituye el poder, frente a los ciudadanos que son los dueños del poder, y no al revés. Y entonces ese diseño institucional cabe absolutamente revisarlo. Por eso revisarlo. seguramente ya no aparecen los Albertos. Señoras y señores, conservemos estas entrevistas de la cadena Democracia. Mire este programa.